Hola, ¿qué tal? Tejedores, tejedoras, bienvenidos una vez más a Crochet y Tejidos. Hoy voy a estar trabajando con macramé 2 milímetros de grosor. Voy a utilizar un gancho 2.0 milímetros, un marcador y voy a estar utilizando un poco de relleno. ¿Listo? Sé que este tutorial les va a encantar, por eso les invito a quedarse hasta el final para que sepan de qué se trata. ¿Listo? Igualmente, suscríbete si no estás suscrito y así no te vas a perder ninguno de estos hermosos tutoriales. Vamos a iniciar realizando un anillito mágico. ¿Listo? Voy a entrar, voy a tomar mi hebra y voy a deslizar para asegurar el anillo. ¿Listo? Ahí está. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo lo que más podamos. ¿Listo? Ahora, en este primer punto vamos a hacer un aumento. ¿Qué es un aumento? 2 puntos en un mismo espacio. Eso es un aumento. Ahí está. El primer punto de estos dos lo voy a marcar para saber que ahí voy a terminar mi vuelta. Y vamos a continuar haciendo lo mismo en los demás puntos. Un aumento por cada punto. Al final debo tener 12 puntos bajos. ¿Vale? Entonces ya aquí voy terminando y vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Retiro mi marcador y en este primer punto voy a volver a hacer un aumento. Y aquí estoy iniciando la tercera hilera. Voy a marcar nuevamente el primero de esos dos puntos. Y ahora voy a trabajar en el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto. Y en el que sigue un aumento. Esta secuencia la voy a llevar hasta finalizar la vuelta. Al final debo tener 18 puntos bajos. Esta vuelta finaliza con un punto porque recuerden que iniciamos la vuelta con un aumento. ¿Vale? Retiro mi marcador y volvemos a hacer el aumento. Ya esta es nuestra última vuelta de aumentos y vamos a trabajar aumento y luego vamos a trabajar un punto, en el siguiente un punto y nuevamente un aumento. Entonces aumento, 2 puntos por separados, uno en cada espacio y nuevamente el aumento. Al final debo tener 24 puntos bajos. Una vez finalizada mi vuelta ya tengo 24 puntos. Voy a retirar el marcador y en este primer punto vamos a hacer un punto bajo y lo marcamos. En el siguiente punto bajo y voy a continuar por cada punto. Voy a hacer un punto bajo hasta llegar nuevamente aquí y esto lo vamos a hacer por 3 vueltas de 24 puntos. Fíjense, aquí estoy, ya he terminado mis 3 hileras, 1, 2 y 3 hileras. Esta fue la última donde hice los 24, esta es de 18, esta es de 12 y esta es la de 6. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos esta parte, vamos a hacer otra parte exactamente igual. Yo por aquí ya tengo mi otra partecita. Entonces ya serían dos partes iguales, ¿vale? Que terminen en 24 puntos ambas. Voy a retirar el marcador y miren lo que voy a hacer. Voy a girar mi tejido y voy a entrar a este punto y voy a hacer un punto bajo. Voy a irme aquí fue donde terminé. Voy a tomar el punto que sigue después de este y voy a hacer aquí un punto bajo. En el punto que sigue tomo el de aquí y tomo el del otro lado también y vamos a hacer un punto bajo. Tomo el que sigue de ambos lados y hacemos nuevamente un punto bajo. ¿Listo? 3 puntos bajos para unir las dos partes. Entonces 3 puntos bajos y hacemos un último punto bajo.
tomando ambas partes. ¿Por qué voy a hacer otro punto bajo? Porque este primer punto bajo fue el de la unión de ambas partes. ¿Listo? Entonces ya quedarían en el centro 4 puntos bajos. Ahora voy a tomar solo una parte, o sea, esta de atrás. Voy a empezar a tejer en el punto que sigue. Verificamos bien, es este de aquí. Y tengo un punto, 2 puntos, 3 puntos. Voy a ir haciendo un punto bajo por cada punto. ¿Listo? Entonces, al finalizar esta parte, al llegar aquí, deben ser 20 puntos. ¿Listo? Recuerden que son 24, pero yo ocupé 4 aquí. Aquí debe terminar con 20 puntos. Bueno, ya aquí tengo 20 puntos. Ya verifiqué, ya conté, tengo 20 puntos. ¿Vale? Entonces, aquí en este punto del centro, que fue la unión, vamos a hacer un punto bajo. Ahí. ¿Listo? Y voy a continuar de este lado, no en este punto de la unión, sino en el que sigue. Nuevamente de este lado tengo que tener igual 20 puntos hasta llegar nuevamente aquí. ¿Listo? Aquí hago lo mismo, en el punto del centro donde hice la unión vamos a hacer un punto bajo. ¿Listo? Entonces este ya sería nuestro primer punto. Lo voy a marcar aquí para saber que cada vuelta va a ir terminando aquí. De aquí en adelante voy a ir tomando, voy a dar otra vuelta solo de puntos bajos. Ya de aquí para allá pues ya no tengo que contar, simplemente voy a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar aquí, que es donde termina nuevamente mi vuelta. ¿Vale? Una vuelta circular, solo puntos bajos. Bueno, una vez terminada esta vuelta vamos a iniciar con lo que serían nuestras disminuciones. ¿Listo? Para que nuestra creación empiece a tomar forma. ¿Qué vamos a hacer? Aquí yo voy a hacer mi punto bajo normal. ¿Vale? Este es mi inicio. Entonces ya aquí tengo. Y voy a contar ahora y voy a hacer 7 puntos bajos a partir de aquí. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos y hacemos una disminución. Paso por uno, paso por el siguiente y cierro. Se me cayó el marcador, pero como ya sé dónde va, no hay problema. Listo. Ahora 14 puntos bajos después de la disminución. Vamos a contar y vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Nuevamente una disminución. Y ahora contamos 7 puntos nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos la disminución y terminamos con los de aquí. Listo, normal, puntos bajos, así. Listo, entonces aquí volvemos a hacer nuestro punto bajo. Ya en esta vuelta que sigue ya vamos a hacer un cambio. Vamos a volver a marcar el mismo punto. Y aquí voy a hacer 6 puntos bajos. Entonces yo voy a tejer mis 6 puntos bajos
y regreso con ustedes para hacer la disminución. Listo, 6 puntos bajos y hacemos la disminución. Ahí. Ahora vamos a hacer un punto bajo y luego de ese punto bajo hacemos otra disminución. Ahora hacemos 12 puntos bajos. 1, 2, 3. Voy a continuar haciendo hasta tener 12 puntos. Luego de esos 12 puntos vamos a hacer una disminución. Aquí está mi disminución. Ahora nuevamente voy a hacer un punto bajo y luego de ese punto bajo voy a hacer otra disminución. Después de esa disminución voy a trabajar 6 puntos bajos nuevamente. Entonces continúo acá trabajando puntos bajos por 6 puntos bajos. Y ya en los 2 puntos que me quedan voy a retirar el marcador porque voy a trabajar sobre él. En estos 2 puntos una disminución. ¿Listo? Marcamos porque ese sigue siendo nuestro punto. Ahora, en la siguiente vuelta voy a trabajar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer una disminución. En el punto que sigue voy a hacer un punto bajo y en los 2 siguientes una disminución. Ahí está. Ahora trabajo 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos hasta tener los 10. Luego de esos 10 puntos vamos a hacer la disminución. Luego de la disminución un punto bajo y repetimos disminución. Y de aquí en adelante vuelvo a trabajar 5 puntos bajos más una disminución. 3, 4, retiro mi marcador, voy a trabajar el quinto punto aquí y voy a marcar. Voy a marcar más arribita para no estar quitando, ya sabemos que por aquí vamos a terminar nuestra labor. ¿Listo? Entonces 5 y en el que sigue trabajamos la disminución. Ahí está. ¿Bien? Este fue mi último punto de los 5. Ahora, de aquí en adelante de esta vuelta voy a trabajar 1, 2, 3 y 4 puntos. Y en el punto que sigue voy a trabajar la disminución. Trabajo ahora 8 puntos. 8 puntos más la disminución. Nuevamente ahora trabajamos una disminución. Después de la disminución un punto bajo. Después del punto bajo nuevamente voy a trabajar una disminución. Y de este lado termino trabajando 4 puntos bajos. Entonces tengo aquí, ahí, ya a medida que se va cerrando, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Seguimos ahora con la siguiente vuelta. Vamos a trabajar ahora 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahí está. Y trabajamos la disminución. Y así voy a continuar. Luego voy a trabajar 6 puntos, una disminución. ¿Viste? Pero ya saben que después de los 3 puntos, una disminución, entonces viene un punto bajo y después la disminución. Ahora, después de esta disminución son 6 puntos bajos, disminución. Nuevamente un punto bajo, disminución.
y así hasta terminar la vuelta. Luego vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, 4 puntos bajos y disminución. Listo, y así sucesivamente hasta que lleguemos a un punto bajo, una disminución. Miren, aquí en pantalla les estoy dejando una tablita con los puntos y las disminuciones que vamos a ir haciendo. Listo, estas son la cantidad de vueltas que vamos a hacer y la cantidad de puntos que vamos a estar disminuyendo. Entonces le toman un pantallazo o lo escriben, no sé cómo hacen, pero estas son las disminuciones. Listo, para que sigan la secuencia. Miren, antes de continuar, para cerrar, ya yo aquí hice la vuelta de 2 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución. Y entonces estoy en esta vuelta. Vamos a empezar a rellenar con el fin de que luego no se nos complique colocar nuestro relleno. Listo, entonces vamos a colocar aquí la cantidad de relleno que creamos necesaria. Les recomiendo que coloquen bastantico para que nos quede tececito y bien chévere. Listo, entonces vamos a ir rellenando, luego vamos cerrando y vamos a ir terminando de rellenar utilizando el fondo de nuestra aguja. Puede ser para, claro, si no es doble punta, para ayudarnos. Listo, entonces voy a continuar aquí, vamos a continuar cerrando. De aquí voy a retirar mi marcador y vamos a hacer la siguiente vuelta, que sería un punto, marcamos ese punto y sigue una disminución, un punto bajo y luego una disminución. Esa va a ser la secuencia de esta vuelta. Luego de este punto disminución hacemos 2 puntos, 2 puntos bajos y luego una disminución. Luego de esa disminución vamos a hacer un punto bajo, punto bajo, ahí no se quiere dejar, no se quiere dejar. Miren que no se quiere dejar. Y nuevamente una disminución. Si no les estuviera grabando el tutorial, les aseguro que lo hubiese tomado enseguida. Y nuevamente un puntito bajo. Ahora, la secuencia que vamos a hacer a continuación va a ser punto bajo, disminución por toda la vuelta. Ya no van a caber los 2 puntos, solamente punto bajo, disminución, punto bajo, disminución. Y a medida que vayamos cerrando, vamos a ir rellenando ya este espacio muy pequeñito que nos va a quedar. Listo, pero ahí todavía podemos colocar que nos quede bien templadito para poder después alarlo y que el espacio que vayamos tejiendo ya al final nos vaya quedando rellenito. Vamos a utilizar el fondo de una aguja para que nos sea más fácil. Mira, listo. Continuamos trabajando con punto bajo y disminución hasta que el espacio que nos quede sea muy chiquitico. Una vez terminemos la vuelta, pues entonces lo que hacemos es realizar ya una disminución en los puntos que nos vayan quedando. Ya que no podamos seguir más, entonces vamos a dejar una hebrita larga y con la ayuda de una aguja lanera vamos a terminar de cerrar. Entonces aquí al final, con la ayuda de una agujita lanera, lo que hacemos es pasar la hebra hasta que quede todo cerradito. ¿Listo? Luego esta punta la vamos a ir pasando por dentro, por dentro, por dentro para ocultarla. Y cortamos. ¿Listo? Ahí está.
Ahora, aquí en la parte de arriba, si quieres colocarle las argollitas de los llaveros, puedes hacerla. Si no, te voy a enseñar a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una hebra y la vamos a ubicar aquí en todo el centro. La vamos a pasar. Vamos a levantar cadenas. La cantidad de cadenas que ustedes quieran levantar. Y luego de terminar la van a unir en el mismo lugar donde empezaron a levantar las cadenitas, ¿vale? Ahí vamos a cortar y unimos estas dos partes para asegurar. Luego estas hebritas las llevamos hacia adentro del tejido para ocultarlas. Por aquí yo tengo esta florecita, la cual voy a introducir la cadena, ¿vale? Voy a hacer mi mayor esfuerzo de introducirla por aquí. Bueno, ahora bien, mira, si quieres darle un aspecto más bonito a nuestro corazón y convertirlo en algo más lindo, tengo estos ojitos movibles y los voy a colocar por aquí. ¿Ven? Así. Si quieres podemos colocarle bracitos y piernecitas y te voy a mostrar cómo hacerlo. Vas a tomar la hebra con la que venimos trabajando y vamos a hacer lo siguiente. Mira, voy a levantar una, dos cadenitas lazadas. En el primer punto que hicimos vamos a hacer un punto alto, dos puntos altos. Hacemos una, dos y tres cadenitas y voy a cerrar aquí en el mismo punto. Así. De aquí en adelante voy a levantar cadenas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas. ¿Ven? Voy a cortar aquí y ya aquí tengo un bracito o una piernecita. Nos va a servir para ambos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 4 de esta misma manera. Cortamos los sobrantes y luego simplemente las unimos a nuestro corazón y ya te voy a mostrar cómo nos va a quedar y cómo lo vamos a unir. Bueno, ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a contar aquí desde la punta 2, en este de aquí vamos a unir las piernecitas. ¿Ven? En la segunda hilera es donde vamos a unirlas de una forma muy simple. Hacemos 2 nuditos y el sobrante lo vamos a ocultar por dentro de nuestra labor. ¿Vale? La otra la voy a colocar igual acá y para los bracitos voy a contar a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en la 7 o la 8 vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar nuestro bracito de la misma forma y ocultamos el sobrante por dentro de nuestra creación. Voy a terminar y ya les voy a mostrar el resultado final. Y miren mis amores, el resultado final ustedes lo pueden hacer con o sin los bracitos y piernecitas. Por aquí les tengo otra muestra. Este está hecho en un hilo matizado, es más pequeño. Miren qué bonito se ve. Listo, es muy sencillito y son muy hermosos para el amor y la amistad. Listo, o para dar algún detalle a esa persona que tanto quieres. Listo, entonces sin más mis amores, espero les guste, les sea de utilidad y como siempre nos vemos en un próximo tutorial. No olvides dejar tu comentario y darle mucho me gusta.